Muy buenas tardes, estimados participantes. Le damos la más cordial bienvenida a la lección número 9 del programa de especialización en desarrollo e inclusión social, denominada Reglamento del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, el SINADIS. Para esta oportunidad nos está acompañando nuestra ponente Fabiola Casareto. Ella es politóloga por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Syracuse, Estados Unidos. Tiene experiencia en formulación de políticas nacionales y gestión de proyectos de reforma del Estado desde el sector de la presidencia del Consejo de Ministros, tales como el reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública y la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Actualmente se desempeña como profesional en la Dirección de Diseño de Políticas del MIDIS, apoyando en la implementación del reglamento del SINADIS. Antes de darle paso a Fabiola, como ustedes ya saben, no vamos a pasar asistencia, no se pasa asistencia en las lecciones del programa de especialización, toda vez que la asistencia se contabiliza a través del registro que ya ustedes desarrollaron en el aplicativo Zoom, y a través de ese enlace es en el cual el sistema contabiliza su asistencia. Eh, Posterior a la disertación de Fabiola, probablemente vaya a haber un espacio de preguntas y respuestas. Posterior a ello, les pedimos a todos que se puedan quedar para las pautas de la primera evaluación del programa de especialización, que se realizará el día viernes de este viernes al día domingo. Entonces, discúlpame, Fabiola, por robarte unos pocos minutos en dar estas explicaciones, así que te doy pase para que puedas continuar con tu presentación. Gracias. Muy amable, Gianfranco. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí y quisiera hacerles llegar nuestro más sincero agradecimiento y saludo de parte de la Dirección de Diseño de Políticas, de la Dirección General de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El día de hoy, como mencionó Gianfranco, vamos a dar algunos alcances sobre la conceptualización más reciente del reglamento del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para que todos podamos ver la presentación de la sesión del día de hoy. Lo primero que es importante, digamos, precisar es que este reglamento del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social es de reciente conceptualización. Se ha aprobado eh, en diciembre del 2024, ¿no? Entonces, un poco para situarnos conceptual y normativamente en su aprobación, nosotros queremos mostrarles una línea de tiempo de, digamos, los instrumentos técnico-normativos que precedieron al SINADIS, ¿no? Y los cambios que un poco justifican la actualización reciente del reglamento del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, en los últimos años, la conceptualización y gestión de las políticas públicas de desarrollo e inclusión social ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? En el año 2007, con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es la norma madre, digamos, en la estructura y organización del Estado, se regulan lo que son los sistemas administrativos y los sistemas funcionales, definiéndose para cada uno de estos su naturaleza particular, ¿no? Un pequeño recuento, ¿no? Digamos, a partir de la LOPE, la interpretación que podemos hacer es que en el caso de los sistemas administrativos, mientras que se regula un proceso de gestión específico, ¿no? Y el ejercicio de rectoría está más orientado a la aplicación uniforme de las normas que regulan el sistema administrativo. En el caso de los sistemas funcionales, lo que se busca es organizar el funcionamiento sectorial para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas, ¿no? Entonces, la LOPE un poco lo que distingue es esta naturaleza diferenciada entre los sistemas administrativos y los sistemas funcionales. Ahora bien, en el año 2011, con la creación del MIDIS, en la Ley de Creación, Organización y Funciones del MIDIS, se incluye un artículo particular en el que se crea el SINADIS como sistema funcional, se brinda una primera definición, ¿no? Y también se definen los componentes esenciales de este sistema funcional.
No me voy a detener aquí en este momento porque más adelante vamos a ver cómo han ido variando los objetivos del SINAIS en el tiempo. Este es el hito fundacional, digamos, del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. En el año 2013 y en el año 2016 también hay regulaciones conexas, ¿no? En el año 2013, digamos, se da una primera aproximación al entendimiento de la política social desde el enfoque del ciclo de vida con la estrategia Incluir para Crecer. Y recién en el año 2016 se aprobaría el primer reglamento del SINAIS que responde un poco a la conceptualización realizada desde el año 2011, ¿no? En donde básicamente se distinguen el rol de los ministerios, ¿no? Como garantes en el ejercicio de la rectoría de este sistema funcional y se establecen algunos roles, sobre todo de los actores estatales respecto de la implementación del SINADIS. Ahora bien, en el año 2018, y diría a partir del año 2016 en general, se empiezan a aprobar una serie de regulaciones, ¿no? Que modifican la conceptualización de las normas vinculadas a la modernización de la gestión pública, a la planificación estratégica en el Estado, entre otros. Y una de esas normas, digamos, es el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? En donde se hacen algunas precisiones de la rectoría de este sistema administrativo, pero también de forma complementaria se ordena la regulación de las políticas nacionales como instrumento de política pública, ¿no? Se aprueba en el año 2018 un decreto supremo que aprueba la guía que regula las políticas nacionales de ese plan, ¿no? Y es con este instrumento que se define una metodología y pautas claras para la elaboración de las políticas nacionales en el marco del SINAPLAN. Entonces, posteriormente a, digamos, la aprobación de estas normas que cambian la conceptualización de los sistemas administrativos y que tienen un impacto en la conceptualización del SINAI como sistema funcional, también hemos venido enfrentando una serie de desafíos que impactaron en el contexto social en el que opera la administración pública. El más disruptivo de ellos ha sido el de la pandemia del COVID en el año 2020, ¿no? En donde se presentaron diversos desafíos de carácter operativo para las entidades públicas y se tuvieron que generar mecanismos para agilizar la operación de servicios, sobre todo en los ámbitos de la salud y la educación. Esto también, obviamente, tuvo un impacto en cómo hemos venido nosotros entendiendo y conceptualizando la pobreza como fenómeno social que justifica, digamos, las intervenciones que realiza el MIDIS como ministerio. Ya en el año 2022, a la luz de todos estos cambios, se genera, digamos, una nueva conceptualización de lo que es el fenómeno de la pobreza, entre otros, ¿no? Pasamos de un entendimiento más centrado en lo que es la pobreza monetaria a contemplar, digamos, las múltiples dimensiones que afectan el bienestar de las personas, ¿no? Pasamos a centrarnos en aquellas privaciones múltiples que se enfrentan de forma simultánea por las personas y empezamos a adoptar este enfoque más multidimensional de medición de la pobreza o de abordaje de la pobreza como fenómeno social, ¿no? Es la apéndice, digamos, el marco integrador y el principal instrumento de política pública que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que define un abordaje de los objetivos prioritarios de política nacional en función del ciclo de vida de las personas, ¿no? Y además especifica un conjunto de lineamientos, servicios e indicadores para operativizar cada uno de estos objetivos prioritarios. Ahora bien, a partir de estos cambios que se brindaron, que se generaron en el contexto social y cambios regulatorios en las normas que regulan los sistemas administrativos y funcionales, es que desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se generó un nuevo esfuerzo para actualizar el reglamento del SINADIS y la operación del SINADIS a el actual contexto de la gestión pública, ¿no? En ese sentido, hacia el año 2023 se inicia una primera rueda de consultas, ¿no? Con actores de la sociedad civil, con actores estatales involucrados en las prestaciones sociales para conceptualizar una nueva mirada respecto de la operación de este sistema funcional. Este esfuerzo colaborativo
duró aproximadamente de agosto del 2023 hasta marzo del 2024, ¿no? Teniéndose un primer hito, ¿no? Que es la prepublicación de este reglamento entre los meses de abril del 2024 y junio del 2024. Ha sido un proceso extenso que ha involucrado la participación y asistencia técnica de organismos multilaterales para lograr, digamos, una primera aproximación a la conceptualización de los instrumentos y mecanismos que operan el sistema funcional. Como toda norma, ¿no? Este proceso, una vez culminada su socialización a nivel técnico y con la sociedad civil, correspondía a una validación legal y a nivel sectorial, ¿no? Entonces se procedió a su ingreso a la plataforma de el CCB, que es la Comisión de Coordinación Viceministerial, en donde se recabaron opiniones de diversos sectores intervinientes hacia los meses de octubre y noviembre del 2024. ¿No? Entonces, la elaboración de este nuevo reglamento del SINAIS respondió un poco a los cambios normativos y de contexto social que se han visto en los últimos años, y también, digamos, a una nueva mirada respecto de cómo se puede ejercer rectoría efectiva desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para asegurar efectivamente que se cierren las brechas en la población que enfrenta pobreza o pobreza extrema, ¿no? ¿En qué fase nos encontramos actualmente luego de esta aprobación del nuevo reglamento del SINADIS mediante Decreto Supremo 012-2024 MIDIS? Actualmente nos encontramos, como mencionó el colega Gianfranco, en la fase de implementación del reglamento del SINADIS, ¿no? Ahora bien, al revisar al detalle el Decreto Supremo 012-2024-MIDIS, notamos que hay algunas disposiciones complementarias finales que habilitan al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a la aprobación de ciertas normas para operativizar el reglamento del SINADIS. La primera es la primera disposición complementaria final, ¿no? Que habilita al MIDIS a aprobar documentos técnicos normativos para la implementación del SINADIS. Estos documentos técnicos normativos pueden ser de carácter organizativo, ¿no? Al interior del sector o de otra índole, ¿no? Que tiene que ver más con regular materias específicas en el marco de las competencias sectoriales. Y en ese mismo sentido, la tercera disposición complementaria final dispone que el Ministerio está habilitado para la aprobación de disposiciones que regulan el funcionamiento de las instancias de articulación a nivel regional y local, ¿no? Eso tiene que ver porque de alguna forma el SINAIS establece cómo es que el MIDIS opera en el territorio y cuáles van a ser las instancias a nivel regional y local a través de las cuales el ministerio va a ejercer rectoría. Y esta tercera disposición complementaria justamente lo que aprueba es la, digamos, habilitante normativa del MIDIS para regular la conformación y funcionamiento de esta articulación territorial para la implementación del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Con esta línea de tiempo en mente, es que vamos a pasar a hacer algunas precisiones más específicas sobre el contenido de este nuevo reglamento del SINADIS. Ahora bien, como comentábamos, ¿por qué fue necesario actualizar el SINADIS? Lo primero es que un poco lo que ya se señalaba en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, estamos ya enfrentando un nuevo contexto social. Desde el año 2016 han sido diversos los cambios que se han presentado y sobre todo desde el año 2020, en donde lamentablemente hemos regresado a niveles de pobreza prepandemia que se consideró importante reforzar un nuevo abordaje y aproximación de la pobreza como fenómeno, ¿no? Entonces, esa es una primera razón importante por la cual se hizo necesario ajustar la conceptualización del SINAIS en lo referente a su entendimiento de la pobreza como fenómeno. Dos, se necesitaba plantear un nuevo enfoque de relacionamiento, y esto tiene que ver con la gobernanza social, ¿no? Una de las grandes lecciones de la pandemia fue que el Estado no podía operar solo para, digamos, implementar las prestaciones en el territorio, ¿no? En muchas ocasiones, y lo sabemos bien porque
desde el MIDI se han documentado buenas prácticas relacionadas a actores comunitarios que asumieron, ¿no?, la primera línea de la prestación de los servicios a la población, ¿no? Por ejemplo, los comedores populares, las ollas comunes, fueron esa primera línea, entre otros ejemplos, que permitieron mitigar y enfrentar el fenómeno del hambre, ¿no?, que fue uno de los principales problemas eh, que se enfrentaron durante la pandemia, sobre todo en entornos urbanos. Tres, también habíamos mencionado, viendo la línea de tiempo, que hay un nuevo contexto de gestión y que se hacía necesario actualizar las regulaciones del SINADIS para adecuar las atribuciones del MIDIS como rector a las normas vigentes en materia de organización y estructura del Estado, ¿no? Entonces, básicamente la actualización del SINADIS se debió a estas tres razones: responder a un entorno cambiante, ¿no?, que nos demanda nuevas aproximaciones para entender la pobreza, pero también realizar una actualización y ajuste, ¿no?, de las atribuciones que tiene el MIS para ejercer rectoría en el territorio a partir de las normas emitidas desde el sistema de modernización de la gestión pública y el sistema de planeamiento. Ahora bien, yendo un poco ya a la definición, digamos, técnico-normativa de este sistema funcional, lo que se señala en el reglamento del SINAIS, en el artículo 2 precisamente, es que el SINAIS es un sistema funcional compuesto por principios, normas, roles, procedimientos, mecanismos de coordinación y articulación e instrumentos encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas destinadas a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales, ¿no? Como lo menciona la misma Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el SINAIS, como sistema funcional, tiene como finalidad principal asegurar el cumplimiento de las políticas públicas, ¿no es cierto? En nuestro caso, destinadas a reducir la pobreza, desigualdades, vulnerabilidades y riesgos sociales. En concreto, y digamos, si lo queremos traducir, eh, digamos, para un entendimiento común, el SINAIS podría ser entendido como la principal herramienta de gestión que tiene el MIDIS, ¿no? Porque permite, por una parte, establecer estándares y criterios que aseguren la calidad de las prestaciones sociales y, por otra, articular a través de los espacios de coordinación intergubernamental las políticas públicas de desarrollo e inclusión social en el territorio, ¿no? Entonces, es una herramienta, digamos, que le permite al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ejercer una rectoría más efectiva, con estándares claros, con criterios de operación claros, y también establece cuáles van a ser esos mecanismos e instrumentos a través de los cuales el ministerio puede articularse tanto con otros actores, digamos, estatales, ¿no?, con otros ministerios, organismos públicos, como con actores, digamos, de la sociedad civil, del sector privado, de la academia y comunitarios, ¿no? Entonces, esos énfasis se realizan desde el reglamento del SINADIS, ¿no? Y justamente lo que buscamos en esa presentación es relevar esos elementos que constituyeron, digamos, el corazón de esta nueva propuesta normativa. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del SINAIS y cómo es que estos han variado en el tiempo? Si nosotros analizamos la Ley de Organización y Funciones del MIDIS del año 2011, nosotros vamos a ver algunos cambios o énfasis que se realizaban en ese entonces, ¿no? Y vamos a observar también cómo esos han diferido en el tiempo respecto de la propuesta que se plantea en el reglamento del SINAIS aprobado en el año 2024. En primer lugar, los actores, ¿no? En la Ley de Organización y Funciones del MIDIS, al hacerse referencia básicamente al SINADIS, lo que se menciona es que las entidades participantes básicamente son entidades del sector, entidades del Estado y sector privado a nivel intergubernamental. Lo que realiza el reglamento del SINADIS es ampliar el alcance y ámbito de los actores que intervienen y participan
en el sistema funcional, en el SINADIS, ¿no? Incluye personas, incluye comunidad, incluye cooperación internacional, la academia y sociedad civil, con enfoque intergubernamental e intersectorial, ¿no? Entonces se responde un poco más a la realidad de la operación del sector en entornos altamente desafiantes como el que vivimos durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Dos, información, ¿no? En el caso de lo que era la conceptualización que se realiza en la LOF del MIDIS en 2011, el énfasis está en la interoperabilidad electrónica y en el registro de información bajo el Sistema Nacional de Informática, ¿no? Dada la variación que han tenido estos conceptos en el tiempo, ¿no? Con diversos procesos de delegación de facultades del Poder Ejecutivo, la conceptualización respecto de la gestión de la información apunta un poco más al concepto de gobierno digital, con énfasis en interoperabilidad, servicios digitales, gobierno de datos y georreferenciación. Y esta conceptualización, digamos, se condice con las herramientas mismas que ha venido desarrollando el MIDIS en el marco de su rectoría, ¿no? Y por supuesto también con esta visión del MIDIS, ¿no? De tener una interoperabilidad progresiva con, por ejemplo, la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano, ¿no? Tres, al hablar de servicios públicos, en la Ley de Organización y Funciones del MIDIS se realiza énfasis en que el SINADIS garantiza, ¿no? O tiene entre sus objetivos garantizar la atención de calidad a la población objetivo, ¿no? Entonces se enfoca, digamos, en un proceso particular de la gestión de de los servicios sociales. Y lo que realiza el reglamento del SINADIS es una aproximación más integral, ¿no? Considerando algunos otros enfoques transversales, ¿no? el- que la política social asegure un enfoque inclusivo que responda a las necesidades diferenciadas, digamos, de las personas y adaptativo, ¿no? Que sea lo suficientemente resiliente para que el MIDIS, ¿no? Y las prestaciones sociales puedan responder ante contextos de emergencia. Focalización. En la Ley de Organización y Funciones del MIDIS se mencionaba la necesidad de contar con información para la focalización y formulación de programas, ¿no? La nueva aproximación que se ha tratado de dar desde el reglamento del SINAIS es que las entidades públicas usen la información social para la gestión de las políticas públicas, ¿no? La información social entendida no solamente como aquella asociada a la clasificación socioeconómica, ¿no? Que es aquella que se releva, digamos, en el marco de la labor que realizan los gobiernos locales, ¿no? Desde las unidades locales de empadronamiento, sino que también, teniendo una visión un poco más prospectiva, se busque generar información social también de las distintas vulnerabilidades que afectan a las personas en su ciclo de vida, ¿no? Un poco también en concordancia con esta mirada más multidimensional de la aproximación a la pobreza, ¿no? Y al revisar los objetivos en relación un poco a los instrumentos y las metodologías, la Ley de Organización y Funciones del MIS precisa, ¿no? Que el SINAIS tiene entre sus objetivos diseñar y promover metodologías de intervención, ¿no? Se ha buscado ampliar esta definición en el reglamento actual del SINADIS, viendo más cómo el sistema funcional puede promover el desarrollo de instrumentos, estándares mínimos, dirigidos a alcanzar mayores niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y calidad en la prestación de las intervenciones públicas, ¿no? Entonces, digamos, se trasciende el relevamiento de los instrumentos y metodologías como un medio, ¿no? Para visualizar sobre todo cuáles son esos atributos que deben de caracterizar a la política social o a la protección social eh, actualmente, ¿no? Entonces, eso es un poco una aproximación a cómo han ido variando los objetivos del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en el tiempo, mirando de manera, digamos, comparativa la Ley de Organización y Funciones del 2011 y el reglamento del SINAIS recientemente aprobado en el año 2024.
Ahora bien, la norma vigente contempla 8 objetivos del SINADIS, que son justo los que se muestran en la pantalla. Los voy a ir relevando de acuerdo al énfasis que realizan. Estos son los objetivos que están dispuestos en el artículo 11 del reglamento del SINADIS, ¿no? Y en primer lugar, lo que se menciona es que se busca asegurar el cumplimiento de las políticas públicas, ¿no? Que justamente va en concordancia con los objetivos que tiene todo sistema funcional en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Dos, armonizar y articular objetivos, prioridades, metas, capacidades y recursos para el desarrollo e inclusión social, ¿no? El SINAIS como esta plataforma de articulación que busca que las entidades de los 3 niveles de gobierno se alineen, digamos, verticalmente para la prestación de las políticas sociales. 3, promover la participación de un conjunto de actores en el desarrollo de acciones vinculadas al desarrollo e inclusión social. No se incluye la participación, como veíamos anteriormente, no solo de los actores estatales, sino también de otros actores que coadyuvan a la prestación de los servicios públicos, como las personas, la comunidad, las organizaciones de la sociedad civil, entre otros, ¿no? 4, que las entidades integrantes del SINADIS dispongan y utilicen información social un poco en concordancia con esa mirada más multidimensional de la pobreza. 5, que las entidades públicas diseñen y brinden servicios de protección social de forma inclusiva, integral, adaptativa, incluyendo en contextos de emergencia, ¿no? Y eso es un tema importante sobre el cual hay una regulación, digamos, específica, ¿no? Para promover la adaptación de los servicios de protección social en contextos de emergencia, ¿no? Hoy se le denomina lo que es la protección social adaptativa, ¿no? Y sobre eso también, digamos, el ministerio en los últimos meses ha venido desarrollando regulaciones que permitan que se tenga una mejor capacidad de respuesta, tanto a nivel preventivo como a nivel reactivo en contextos de emergencia, ¿no? 6, contribuir a la implementación del gobierno digital en el marco del SINADIS, ¿no? Con esta visión más hacia la interoperabilidad y a promover implementación de servicios digitales. 7, el promover el desarrollo de instrumentos, metodologías, estándares mínimos, entre otros, dirigidos a alcanzar mayores niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y calidad en las intervenciones. Y finalmente se hace referencia también a promover la investigación, la innovación, la generación del conocimiento y el fortalecimiento de capacidades de actores públicos y privados, así como compartir y promover el uso de la información y evidencia, ¿no? Esto último es crucial, ¿no? Y desde el MIS siempre se ha hecho mucho énfasis en diseñar a partir de los resultados de las evaluaciones de las evaluaciones de impacto, por ejemplo, en el caso de las prestaciones sociales, y de contar con evidencia actualizada y recopilada y analizada de forma rigurosa para asegurar la calidad y efectividad de las intervenciones públicas del sector. Todos estos objetivos claramente no son fines en sí mismos, ¿no? Sino que están más orientados a asegurar que se reduzcan la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales. Ahora, hay algunas precisiones específicas que se realizan desde el reglamento del SINADIS para ejercer una rectoría efectiva con enfoque territorial, ¿no? Justo vamos a pasar a revisarlas. Algunas precisiones claves, ¿no? Se precisa el alcance del SINADIS como este, digamos, espacio o plataforma articuladora de las políticas públicas de desarrollo e inclusión social, ¿no? Que no solamente, digamos, se restringen a lo establecido en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social como principal política pública, digamos, sectorial, ¿no? Sino que abarca otras intervenciones que se desarrollen en el marco de las competencias sectoriales del MIDIS, ¿no? Otras precisiones claves tienen que ver con la actualización de los enfoques, eh, digamos, de entendimiento de la protección social a partir de todos estos cambios normativos que se han, digamos, generado en el marco normativo que regula las políticas públicas y el ejercicio de rectoría
respecto de los sistemas administrativos y funcionales, ¿no? Un tercer elemento es que las atribuciones del rector también han sido adecuadas a las disposiciones que establece el rector del Sistema Administrativo de Modernización, ¿no? La Secretaría de Gestión Pública de la PCM, ¿no? Incluyendo la potestad de ser autoridad técnico-normativa, ¿no? En ese marco, ¿no? Y está vinculado con la precisión anterior que también se realiza desde el SINAIS, se incluye un artículo específico sobre las opiniones que se emiten desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, destacándose que se emiten dos tipos de opiniones, ¿no? Las opiniones técnicas especializadas y las opiniones técnicas vinculantes, ¿no? Y ambas de alguna forma coadyuvan tanto al entendimiento de, digamos, lo que implica el marco normativo en desarrollo e inclusión social, como a, digamos, esclarecer interpretaciones divergentes respecto del mismo, ¿no? Otro elemento importante es que se precisa la participación de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales como componente del SINAIS, ¿no? Y como lo vamos a ver en breve, ese es un espacio, digamos, decisor del más alto nivel político en el que se definen las prioridades y el gasto social, ¿no? Esto se releva como un componente esencial en la gestión estratégica del sistema funcional. Asimismo, también, en línea con ello, se reconoce la importancia de considerar las diferencias en el territorio. No se hace un llamado específico en un artículo para el reconocimiento de la heterogeneidad geográfica, demográfica, social, cultural e institucional en las entidades públicas, digamos, y territorios en los que el SINAIS ejerce rectoría. Se identifican los mecanismos de coordinación y articulación del SINAIS y sus roles, ¿no? Este es un elemento importante en el que, digamos, se desarrollan cuáles son esas instancias claves, ¿no? Que permiten articular las prioridades y las políticas de desarrollo e inclusión social en el territorio, ¿no? Eso está muy, digamos, vinculado al rol que cumplen las instancias de articulación regional y local, ¿no? Que son, digamos, los brazos operativos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el territorio y, por supuesto, las instancias a través de las cuales se operativiza este sistema funcional. Finalmente, también se brindan una serie de habilitaciones, como las mencionaba al inicio de la presentación, para que el MIDIS, en el marco de su rectoría, pueda aprobar documentos técnicos normativos para implementar el sistema funcional y también para regular, digamos, el funcionamiento y la conformación de las instancias de articulación regional y local, que ya han venido operando en el tiempo, pero que necesitaban, digamos, un marco regulatorio para darle más predictibilidad a los operadores del SINADIS respecto de cuáles específicamente van a ser sus funciones y los productos que, digamos, generarían este tipo de espacios en el tiempo, ¿no? Finalmente, también se reconoce la progresividad de la implementación del OFICE, que es un organismo público adscrito al MIDIS, en el marco del decreto legislativo 1612, ¿no? Que establece una serie, digamos, de regulaciones asociadas a la gestión de la información social con esta mirada un poquito más amplia, ¿no? De el entendimiento y relevamiento de información respecto de las distintas vulnerabilidades que afectan a las personas en su ciclo de vida, ¿no? Esa es un poco la mirada, digamos, futura que se tiene respecto de el registro, digamos, social, ¿no? De la información. Ahora, ¿cuáles son los principios rectores del SINAIS? Aquí voy a detenerme un poquito a detallar cada uno de ellos, porque de alguna u otra forma estos principios rectores marcan la pauta, digamos, respecto del entendimiento del sistema funcional. Lo primero, el tema de adaptabilidad, ¿no? Lo que veíamos un poquito relacionado también a los fenómenos que ha enfrentado la administración pública en los últimos años, ¿no? Se dispone específicamente en el artículo 5 que las entidades integrantes del SINAIS son capaces de anticiparse, prepararse, responder y gestionar los riesgos sociales, atendiendo y minimizando las vulnerabilidades que generan exclusión social y pobreza, ¿no? Flexibilidad, que también está vinculado al primer principio rector, tiene que ver más desde el lado organizacional, ¿no?
Las entidades integrantes del SINAIS adaptan su organización y procesos para responder oportunamente a los diversos factores o contextos que producen la exclusión social, ¿no? Esto tiene que ver con que desde las entidades públicas hay esta capacidad de organizar los medios para, digamos, alcanzar las prestaciones sociales que se requieren en contextos desafiantes, ¿no? Y eso implica, digamos, que tanto a nivel organizacional como a nivel, digamos, más de política pública, de entendimiento de los problemas públicos, desde el Estado se tenga la suficiente agilidad para responder a los problemas públicos de forma oportuna, ¿no? Y asegurar sobre todo cobertura y calidad en las prestaciones sociales. La garantía de la inclusión social como principio rector. ¿A qué se refiere este principio en el reglamento del SINAIS? Esto tiene que ver con que se identifique y visibilice a las personas en situación de exclusión social a fin de incorporarlas en todas sus acciones para garantizar su inclusión sin distinción, ¿no? 4. Integralidad. Este principio rector se refiere a que las entidades integrantes del SINAIS adopten un enfoque integral e integrado en sus intervenciones desde la perspectiva del ciclo de vida de las personas y también desde una perspectiva territorial, respetando sus diferencias. 5. Integridad, ¿no? Las entidades integrantes del SINAIS realizan acciones para que los funcionarios directivos y servidores actúen de forma coherente con los valores, principios y normas que promueve y protege el desempeño ético de la función pública. Desde el punto de vista de la gestión, el SINAIS también establece otros principios rectores como el de orientación a resultados, ¿no? Que se refiere a que las entidades integrantes del SINAIS adopten decisiones y programen sus actividades, recursos, procesos desde los resultados que esperan alcanzar para el desarrollo social, ¿no? Esto está muy en concordancia con este enfoque, digamos, orientado a resultados de la Política Nacional de Modernización también, ¿no? Donde se dispone un poco la proyección de un resultado y luego a partir de ello un modelamiento de todos los medios e instrumentos que le permiten a una entidad pública alcanzar los resultados esperados. 7. Orientación al desarrollo social. ¿No? No solo es una orientación en el logro de resultados de forma oportuna y pertinente, sino también asegurar desde el SINAIS que se generen esas condiciones para que las personas alcancen el bienestar y el desarrollo humano, ¿no? Y que se asuma, y esto es importante, una corresponsabilidad con la sociedad para superar los problemas sociales bajo una mirada integral, ¿no? Entonces aquí estamos hablando también no solamente de una orientación, digamos, al cumplimiento, ¿no? Del objeto de una política pública, sino sobre todo al aseguramiento desde una lógica más de participación y de, digamos, compromiso mutuo, ¿no? Para que se alcancen mayores niveles de bienestar en la población objetivo. Orientación hacia las personas. Las personas, como lo señala muy bien la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, son el centro de lo que hacemos y son nuestra razón de ser. Entonces, se ha visibilizado este principio rector, precisando que las entidades integrantes del SINAIS recogen y analizan las necesidades de las personas en situación de pobreza, exclusión social, vulnerabilidad o en riesgo social para el diseño e implementación de sus políticas públicas de desarrollo e inclusión social, ¿no? Eso implica un diagnóstico, digamos, riguroso, pero, digamos, con rostro humano que permite identificar las necesidades y expectativas de las personas en todo su ciclo de vida para el diseño de intervenciones públicas que realmente respondan a lo que éstas esperan. 9. Participación, digamos, y está muy vinculado al principio 7 de orientación al desarrollo social. Y también se releva en el reglamento del SINAIS, que las entidades integrantes generen las condiciones para la efectiva participación de las personas en la gestión de políticas públicas de desarrollo e inclusión social, ¿no? De hecho, ya en muchos programas sociales se ha venido, digamos, promoviendo la participación ya de forma casi recurrente por parte de actores comunitarios, ¿no? Y justamente la idea un poco de este principio es hacer sostenible esa participación y también llevarlos de alguna otra forma a asumir compromisos también, digamos, respecto de las mismas prestaciones sociales, ¿no? Para asegurar un poco lo que detalla el principio 7, ¿no?
tener una mirada integral de la prestación, ¿no? Nadie conoce mejor las necesidades y carencias que enfrenta una población que la misma población, ¿no? Y si se pueden fortalecer ese ecosistema de actores comunitarios para una prestación social, como de hecho ya lo vienen trabajando diversas intervenciones del MIS, entonces eso aumenta potencialmente la efectividad de cualquier intervención social. El 10 también habla de la universalidad de la protección social frente a emergencias, ¿no? Y hablábamos también un poco de que este principio específico se enmarca en lo que es la protección social adaptativa, ¿no? Y está orientado a que las entidades integrantes del SINAI se establezcan un conjunto de acciones que permitan que la protección social se pueda adaptar, ¿no? A fin de garantizar condiciones mínimas de bienestar a la población afectada por emergencias, ¿no? Aquí hay un componente preventivo y también hay un componente, digamos, reactivo, ¿no? De asegurar un nivel de bienestar mínimo a población afectada por situaciones de emergencia, ¿no? El- Y la valoración del rol de la comunidad, digamos que está muy vinculado al principio de la participación y de la orientación social, que tiene que ver con que las entidades integrantes del SINAIS reconozcan e incorporen a la comunidad para la solución de problemas públicos, impulsando su participación, así como la cohesión, colaboración y articulación para la provisión de los servicios cuando ésta sea la más efectiva para las personas, ¿no? Entonces aquí justamente en la valoración del rol de la comunidad, lo que vemos es que algunos mecanismos ya empleados por el mismo ministerio, como la cogestión, digamos, son fundamentales en la medida en que podrían potencialmente incrementar eh, el alcance, la calidad también de las intervenciones públicas, pero sobre todo la efectividad, ¿no? Y este es un tipo de participación que se ha visto, por ejemplo, en el servicio de alimentación escolar, ¿no? En donde la comunidad educativa tiene un rol central, digamos, digamos, algunos procesos de la cadena de prestación del servicio de alimentación escolar, ¿no? Y su participación sigue siendo esencial para lograr que, digamos, los desayunos escolares lleguen a la población estudiantil de forma oportuna, ¿no? Entonces, esos eran algunos de los principios, digamos, rectores del SINADIS, ¿no? Muchos de ellos ya están, digamos, incorporados de forma transversal en los programas sociales nacionales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y en algunos casos, como en el caso de la protección social adaptativa, desde el MIS aún se vienen, digamos, trabajando algunas disposiciones para asegurar su aplicación práctica en el corto y mediano plazo. Ahora bien, para hablar un poco más de los integrantes del SINAIS, ¿no? Y de quienes forman parte de la operación de este sistema funcional, quería precisar que de acuerdo al artículo 15 del reglamento del SINAIS, ¿no? Se dispone eh, que son diversas las entidades que integran el SINAIS. En algunos casos son eh, órganos decisores del más alto nivel, ¿no? Cuyas características las vamos a ver de forma detallada en breve, ¿no? Como es el caso de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, las CIAS. Y en otros casos tenemos también eh, diversas entidades, casi todas en caso del Poder Ejecutivo, ¿no? Los ministerios, los organismos públicos, programas y proyectos vinculados a las políticas públicas de desarrollo e inclusión social. A nivel territorial participan los gobiernos regionales y locales, obviamente en el marco de lo dispuesto en sus leyes orgánicas y respetando sus respectivas autonomías. A nivel de organismos públicos, tenemos, por ejemplo, el Organismo de Focalización e Información Social, el OFIS, que, digamos, antes era un órgano de línea del MIS y ahora, digamos, para brindarle una mayor autonomía organizacional, se ha creado y se ha adscrito al MIS como un organismo público. Tenemos también el Instituto Nacional de Estadística Informática, el INEI, el Seguro Integral de Salud, el SIS, y finalmente las mancomunidades regionales y locales. Estos son los integrantes del SINAIS, ¿no? Y cada una de estas entidades, digamos, tiene un rol
digamos, tanto desde lo que es la generación de información para la focalización de las políticas públicas, como también en asegurar, ¿no?, que, digamos, las políticas públicas estén alineadas de manera estratégica con las prioridades de la política y del gasto social establecidas desde espacios más estratégicos como la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, ¿no? Entonces, cada una de estas entidades tiene un rol en el marco de la operación del SINADIS, ¿no? Y la idea de este sistema funcional en su conceptualización más reciente es lograr que operen como un ecosistema que alimente el funcionamiento e implementación del SINADIS como un ecosistema, ¿no? Ahora bien, si nosotros queremos ir un poquito más a la especificidad de la norma, tenemos que detenernos también en lo que son los espacios e instrumentos regulados en el SINADIS, ¿no? A continuación vamos a ver un detalle, en detalle ambos temas. El primero tiene que ver con los mecanismos para articular actores públicos y privados, ¿no? El SINADIS lo que regula son espacios de coordinación para generar trabajo colaborativo desde una lógica multiactor, ¿no? La lógica multiactor tiene que ver sobre todo con la participación de actores no solo estatales, sino también no estatales en la implementación de las políticas públicas y sobre todo asegurar su alineamiento estratégico, digamos, desde el órgano decisor del más alto nivel, que en este caso es las CIAS, hasta las instancias que, digamos, que operan a nivel territorial, que son quienes se encargan de que las prioridades territoriales se encuentren alineadas a las prioridades de política pública a nivel nacional, entre otras funciones de similar importancia, ¿no? Empezando por la primera, y voy a tener un poquito en las sillas a continuación. Las CIAS es la máxima instancia de coordinación y discusión de la política y gasto social del Estado al interior del Consejo de Ministros, ¿no? Las CIAS y el rol, digamos, importante de las CIAS es que debate y aprueba el marco social multianual como principal instrumento de política pública de carácter orientador a propuesta del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Este es un instrumento de política pública que actualmente se viene, digamos, trabajando, ¿no?, desde la Dirección General de Políticas y Estrategias, ¿no? Y en los próximos meses deberíamos de tener la publicación de la versión actualizada del marco social multianual, así como también aprueba este instrumento de carácter estratégico respecto de la política social y que marca la pauta, digamos, a nivel sectorial. También aprueba la lista de intervenciones públicas focalizadas, ¿no? Entonces, las CIAS, como máximo órgano decisor de la política social, es quien define cuáles serán las prioridades en materia de política y protección social. A partir de, digamos, esta priorización estratégica que realiza las CIAS a nivel, digamos, sectorial, ¿no?, se han establecido una serie de arreglos institucionales para determinar cuáles van a ser esas, cómo se va a operativizar esas prioridades de política social definidas en las CIAS. Y ahí es donde ingresa justamente el rol de las CIDIS, la IARDIS y la IALDIS, cuyo rol vamos a ver a continuación. La CIDIS es el órgano colegiado de naturaleza permanente que depende del MIDIS, ¿no? Entre sus funciones principales está el promover y hacer seguimiento al alineamiento estratégico intergubernamental de las políticas públicas de desarrollo e inclusión social, debatir los resultados de los indicadores sociales de cada región y promover el desarrollo de las agendas sociales territoriales, que también es otro instrumento que se regula en el artículo 21 del reglamento del SINADIS, promover espacios de colaboración y coordinación multisectorial e intergubernamental, y, entre otras funciones, presentar recomendaciones para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.
Esta comisión intergubernamental depende del MIDIS, ¿no? Tiene una naturaleza permanente y justamente lo que busca es articular, digamos, a nivel estratégico todos los instrumentos de política social que se gestionan e implementan a nivel territorial, ¿no? Entonces tiene un rol bastante, digamos, como si fuera la bisagra, digamos, entre el establecimiento de las prioridades de política pública a nivel nacional y el establecimiento de las prioridades de política pública a nivel regional y local, ¿no? Ahora bien, si nosotros vamos al nivel regional, en el nivel regional, como lo detalla el reglamento del SINAIS, tenemos algunas otras instancias que operan a nivel territorial. Las instancias de articulación regional para el desarrollo y la inclusión social, que ya se han venido creando, cuya regulación de alguna u otra forma se viene también trabajando desde el MIDIS. Estas instancias son aprobadas por ordenanza regional, están presididas por el gobernador regional, pero también con participación de los gerentes de línea vinculados a la materia de desarrollo e inclusión social en el gobierno regional. ¿Cuáles son algunas de sus funciones principales? Promover el alineamiento de prioridades, objetivos, metas y recursos del gobierno regional para la implementación del apéndice de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Dos, proponer recomendaciones orientadas a la mejora de los instrumentos de gestión del gobierno regional. Tres, realizar el seguimiento a las acciones que aseguren las condiciones para la entrega oportuna de intervenciones públicas priorizadas de desarrollo e inclusión social. Y hacer de conocimiento del gobierno regional las alertas presentadas por la IAL-DIS, que son las instancias de articulación local para el desarrollo y la inclusión social. Como mencionaba anteriormente, el MIS está habilitado normativamente para dictar lineamientos que orienten la conformación de las instancias de articulación regional y las instancias de articulación local. Y un poquito lo que se busca desde esas instancias de articulación regional es que, digamos, se integren, ¿no? Digamos, esas recomendaciones, esas oportunidades de mejora de instrumentos de política pública nacional como el apéndice, ¿no? Para identificar oportunidades de ajuste, ¿no? De los servicios, de la política nacional y sobre todo, digamos, en relación a la viabilidad operativa de las regulaciones que se emitan desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Estas instancias de articulación regional tienen una vinculación directa con el rol que desempeñan las instancias de articulación local para el desarrollo y la inclusión social y justamente también emplean o desarrollan un rol de bisagra en el sentido de que normativamente se dispone que éstas levanten alertas respecto del funcionamiento de las instancias de articulación local, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, si bien también buscan el alineamiento estratégico de las políticas nacionales a nivel regional, también debieran de relevar información respecto de la implementación de los instrumentos de política del nivel local, ¿no? Y este rol de bisagra es justamente, entiendo, a lo que se apunta desde el MIDIS, ¿no? Finalmente, tenemos a las instancias de articulación local que son aprobadas también por ordenanza municipal, son presididas por el alcalde, ¿no? También se dispone que participen, digamos, órganos de línea de las municipalidades vinculadas a la materia de desarrollo e inclusión social y tiene entre sus funciones principales, más específicas, asegurar, digamos, la operatividad de las intervenciones del sector en el territorio, ¿no? En el primer nivel, digamos, de intervención, que es el nivel local. Por ejemplo, monitorear el registro nominal de mujeres gestantes y niños, niñas y adolescentes, monitorear y reportar al OFIS las limitaciones de la operatividad y el adecuado funcionamiento de las unidades locales de empadronamiento, ¿no? En el marco del SINAFO, comunicar a los representantes de las entidades encargadas de la provisión acerca del cumplimiento de acuerdos asumidos en el marco de la implementación de intervenciones y servicios priorizados, analizar y brindar información, ¿no? A la instancia de articulación regional sobre el incumplimiento de compromisos del gobierno local o de la entidad prestadora de servicio para la adopción de las medidas correctivas, ¿no? Entonces, digamos, a nivel normativo está establecido
de alguna u otra forma cómo debe operar este ecosistema de gestión de la información para la identificación de alertas sobre el funcionamiento de las intervenciones del MIDIS. Y entiendo un poco que esa también es la visión que se tiene respecto, digamos, del modelo de articulación territorial del SINAIS para los próximos años, ¿no? Al igual que en el caso de la IAR, el MIDIS también está facultado para dictar lineamientos que orienten su conformación, y eso, digamos, es algo en lo que también se viene trabajando y esperamos de pronta publicación. Ahora bien, una vez que hemos revisado cuáles son los mecanismos o los principales mecanismos para articular actores públicos y privados, es también importante centrarnos en cuáles son esos instrumentos que el SINAI se establece para el ejercicio de una rectoría efectiva, ¿no? De manera específica, digamos, el SINAI lo que señala es que estos instrumentos que vamos a ver a continuación ayudan a generar esas condiciones administrativas y técnicas para la implementación de las políticas públicas en desarrollo e inclusión social. Entonces, algunos, como van a observar, tienen una naturaleza distinta, ¿no? Pero todos coadyuvan a esta generación de condiciones para la prestación de los servicios a cargo del sector. Desde el SINAIS, desde el reglamento del SINAIS, se menciona en el artículo 21 que son diversos los instrumentos que coadyuvan a generar estas condiciones. Tenemos la estrategia de paquetes integrados, el seguimiento de la evaluación, la gestión de la evidencia y la innovación, el desarrollo de capacidades, el SINAFO, las agendas sociales territoriales, cuya mención también se realizaba en el marco del funcionamiento de estos espacios y mecanismos, y los convenios de gestión y delegación. A continuación voy a pasar un poco a describir de manera un poco general en qué consiste cada uno de estos instrumentos, ¿no? Em, para entender un poco de qué manera estos generan condiciones para la prestación de las políticas públicas en desarrollo e inclusión social. Para empezar, tenemos los modelos de implementación de servicios basados en la comunidad, ¿no? Que el reglamento del SINAIS en su artículo 22 lo define como una forma de cogestión donde la comunidad asume la provisión de servicios dirigidos a la población cuando las condiciones del territorio garanticen que es la medida más efectiva para el logro de resultados, ¿no? Se dispone que los ministerios están facultados para diseñar sus modelos de implementación de servicios basados en la comunidad en el marco de su rectoría sectorial para asegurar la efectividad y adaptabilidad de las intervenciones a su cargo, ¿no? El modelo de cogestión, por ejemplo, es algo que se ha detallado mucho y se ha documentado mucho en el caso del servicio de alimentación escolar, ¿no? En donde se observa que, por ejemplo, al interior de las instituciones educativas, que aproximadamente son como 67.000, sí se ha documentado casos de participación muy activa de la comunidad educativa, tanto en lo que es la distribución de los desayunos escolares, como participación también de actores comunitarios, ¿no? Lideresas de ollas comunes que participan liderando también la preparación de los alimentos al interior de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, digamos, este instrumento de alguna u otra forma regula, digamos, formas y esquemas de articulación entre el Estado y otros actores, ¿no? Para la prestación efectiva de los servicios sociales, ¿no? O de las políticas públicas en desarrollo e inclusión social. También tenemos otro instrumento, que es el de la estrategia para la implementación de paquetes integrados de las intervenciones públicas, ¿no? Que el SINAIS lo define en su artículo 23 como un instrumento que permite efectivizar con carácter de prioridad el acceso a paquetes integrados de intervenciones públicas que contribuyen al desarrollo e inclusión social a través de la gestión articulada de las entidades competentes del gobierno nacional, regional y local. Se detalla también en el artículo 23 que constituyen paquetes integrados de intervenciones públicas aquellos que se brindan por más de una entidad pública y que se presten de forma concurrente con la finalidad de hacer más efectivo el logro de resultados compartidos por más de una entidad. Quizás el ejemplo más reciente que nosotros podemos observar de esta estrategia es la estrategia de lucha contra la pobreza urbana, que se acaba de, digamos, aprobar recientemente, en donde se establece un conjunto de paquetes integrados de acuerdo a
digamos, una diferenciación por nivel de intervención para los hogares, para los barrios, para las ciudades, ¿no? Y que en sí, digamos, lo que realiza es una articulación de la oferta de servicios sectoriales existentes para atender esta problemática que es la de la pobreza urbana, ¿no? Entonces, la idea, como menciona también en la conceptualización del reglamento del SINAIS, es nuevamente armonizar y articular recursos y prioridades para el logro de resultados, no solamente, digamos, resultados de gestión, sino resultados en el bienestar y en el desarrollo humano de la población que atendemos, ¿no? Otro instrumento importante, transversal y de naturaleza, digamos, multidimensional, diría, es el del seguimiento, la evaluación, la gestión de la evidencia y la innovación, que aplica para absolutamente todas las intervenciones y decisiones de gestión que se adoptan desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Qué es lo que dice el SINAI respecto de este instrumento? Señala que la gestión de la evidencia, en específico, tiene como objetivo generar recomendaciones viables y oportunas basadas en evidencia que sirvan de insumo para el diseño y rediseño de políticas, estrategias, intervenciones, entre otras vinculadas al SINAIS. Precisa además que el ente rector presenta reportes periódicos de información que permiten retroalimentar la toma de decisiones por parte de las entidades integrantes del SINAIS. Finalmente, también detalla que las recomendaciones y oportunidades de mejora que se generan en el marco del seguimiento de evaluación se publican y difunden para propiciar su uso para la toma de decisiones de gestión o la mejora de las políticas públicas de desarrollo e inclusión social, ¿no? Desde el MIS se ha trabajado muchísimo en la gestión de la evidencia, en transparentar los resultados de las evaluaciones de impacto en el caso de los programas sociales, ¿no? Y ha sido una práctica recurrente la revisión de la evidencia para el ajuste de las intervenciones a cargo del sector. Entonces, lo que realiza este artículo básicamente es, digamos, un relevamiento, ¿no?, de la gestión de evidencia como el núcleo eh, fundamental y esencial en el diseño y rediseño de cualquier política pública y prestación. Y además señala y precisa que el MIDIS, como rector del sistema funcional, tiene que presentar estos reportes periódicos de información que permitan retroalimentar la toma de decisiones por parte de las entidades integrantes del SINAIS, ¿no? Entonces, digamos, hay un mandato establecido desde el MIS y desde el reglamento del SINAIS para emplear la gestión de la evidencia y la gestión de la información para la toma de decisiones como un pilar esencial de la mejora de nuestras políticas públicas, ¿no? El Sistema Nacional de Focalización también es un instrumento, ¿no?, eh, que se regula específicamente en el artículo 27 del reglamento del SINAIS, ¿no? Y lo que señala el reglamento del SINAIS respecto al Sistema Nacional de Focalización es que este es un instrumento bajo la conducción del OFIS que coadyuva al logro de los objetivos del SINAIS a través de una adecuada identificación de la población objetivo, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la finalidad? Realizar una efectiva asignación de recursos públicos, ¿no?, de las intervenciones. ¿Cuál es una, digamos, precisión que se realiza del SINAIS, que, digamos, tiene un carácter progresivo? Es que las entidades que integran el SINAIS incorporan en sus sistemas de información variables para identificar sus intervenciones, ámbitos territoriales donde éstas se realizan y los hogares a los que éstas atienden para integrarlos con el Registro de Información Social y o el Registro Nacional de Usuarios que administra el OFICE, ¿no? Todo eso de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento del mecanismo de intercambio de información social, ¿no? Entonces hay una, digamos, mirada desde la conceptualización del reglamento del SINAIS respecto de esta interoperabilidad, y de este flujo más ágil de información social que debe existir entre la información que generan las entidades integrantes del SINAIS y la información que releva el OFICE en ambos registros, ¿no? En el registro de información social, que también releva información, digamos, sobre la clasificación socioeconómica de las personas, y el Registro Nacional de Usuarios, que releva información sobre los usuarios que actualmente atienden los programas nacionales del MIDIS, ¿no? Em, y finalmente también detalla, ¿no?, que las entidades públicas de los tres niveles de gobierno utilizan la información social bajo las disposiciones establecidas por el OFICE
para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación y focalización de las políticas públicas, ¿no? Este Sistema Nacional de Focalización tiene años operando, pero la conceptualización, digamos, de la gestión de la información social, de acuerdo a la creación del Office, es bastante reciente, ¿no? Entonces, se espera que su implementación progresiva, digamos, conlleve una maduración también en la gestión de estos registros sociales, ¿no? Otro instrumento que también, digamos, establece el SINAIS y que casualmente nos convoca en la sesión del día de hoy es el del desarrollo de las capacidades, ¿no? El artículo 28 del reglamento del SINAIS establece que el MIDIS como ente rector impulsa la gestión del conocimiento para fortalecer la toma de decisiones. También detalla, digamos, algunos elementos o tareas que el MIDIS tendría que desarrollar en coordinación con otros rectores, como la Autoridad Nacional de Servicio Civil, pues se indica que el MIDIS realiza diagnósticos sobre los conocimientos mínimos en materia de desarrollo e inclusión social en servidores públicos de los gobiernos regionales y locales, ¿no? También se detalla que las acciones de capacitación deben ser incorporadas en el plan de desarrollo de las personas de los gobiernos regionales y locales con periodicidad anual. Finalmente, el MIDIS se detalla en el marco de su rectoría, puede determinar las materias de capacitación obligatoria para los servidores civiles operadores del SINADIS, ¿no? Entonces, también es otro instrumento importante que permite, eh, más que estandarizar los conocimientos sobre el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, profundizar, digamos, en su entendimiento e interpretación a fin de asegurar que las políticas públicas, digamos, logren los resultados esperados también a nivel territorial, ¿no? Ahora bien, hace poco también mencionábamos que en el marco de estos mecanismos y espacios de articulación intergubernamental, eh, se emplea las agendas sociales territoriales como un instrumento fundamental de cierre de brechas en el territorio, ¿no? Y lo que menciona el SINADIS en su artículo 25 es que las agendas sociales territoriales como instrumento del SINADIS son de alcance regional y local y están orientadas al cierre de brechas, ¿no? De manera específica, coadyuvan a la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en el territorio, ¿no? Entonces, se le percibe, se le conceptualiza a este instrumento de las agendas sociales territoriales como un documento no solamente, digamos, de carácter operativo, ¿no? Sino como un documento de carácter estratégico que permite relevar qué funciona y qué no funciona a nivel, digamos, regional para mejorar justamente la implementación de los servicios de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en el territorio, ¿no? Y también se señala eh, que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en marco de su rectoría, dicta alineamientos para elaborar y aprobar las agendas sociales territoriales, ¿no? Actualmente se viene trabajando desde el MIDIS en el desarrollo de estas regulaciones, ¿no? Entonces esperamos también su pronta publicación para, digamos, continuar con la implementación del reglamento del SINAIS. El reglamento del SINAIS también formaliza de alguna forma una definición acotada y breve de lo que son los convenios de gestión y delegación, ¿no? Lo que señala el reglamento del SINAIS en su artículo 26 es que los convenios de gestión y delegación como instrumento del SINAIS se rigen por las normas que guían el proceso de descentralización de conformidad con lo regulado por la Secretaría de Descentralización de la PCM y que estos instrumentos en el marco del SINAIS coadyuvan a garantizar la prestación de los servicios públicos de desarrollo e inclusión social en beneficio de la población. Entonces digamos, es una definición bastante precisa la que realiza el reglamento del SINAIS, ¿no? Pero muchos sabemos que para asegurar la prestación de algunos servicios es fundamental que existan convenios, ¿no? Y tenemos, digamos, documentada la experiencia que tienen programas como Juntos o Pensión 65, ¿no? Quienes para operar y lograr, digamos, que
sus transferencias logren los resultados esperados y lleguen a los usuarios de forma oportuna, requieren justamente el uso de este tipo de instrumentos, ¿no? El SINAIS también nos habla, en línea con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las políticas públicas, de los mecanismos de incentivos no monetarios, ¿no? De acuerdo al artículo 29 del reglamento del SINAIS, los mecanismos de incentivos no monetarios pueden ser de diverso tipo. Pueden ser buenas prácticas, ra- sellos que acrediten el cumplimiento de estándares o logro de resultados, rankings de desempeño u otros similares, ¿no? Señala también que estos son entregados por las entidades integrantes del SINAIS para impulsar el cumplimiento de las políticas públicas de desarrollo e inclusión social de acuerdo con las disposiciones que dichas entidades establezcan, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno de los más, digamos, visibles, reconocidos, es el del sello municipal, ¿no? Que también, digamos, cuya 10ª edición, digamos, está en curso y justamente lo que buscan es que las entidades, digamos, mejoren su desempeño tratando de identificar algunos productos e indicadores asociados, a la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y que permitan de alguna forma, eh, digamos, incentivar la mejora de la gestión, sobre todo de las municipalidades, ¿no? Estos son esfuerzos, digamos, que ya se han venido realizando de manera consecutiva en los últimos años y se han venido liderando desde el MIDIS, ¿no? Y justamente lo que se busca es que aumenten o incrementen la efectividad de las políticas públicas de desarrollo e inclusión social. Ahora bien, ¿cuáles son esos beneficios específicos del SINAIS, ¿no? Como sistema funcional? Más allá de asegurar que las políticas públicas logren los resultados esperados, el SINAIS o la conceptualización reciente que se ha realizado del SINAIS persigue también beneficios de diverso tipo. Un primer beneficio, digamos, o lo que se busca con su implementación efectiva, es que le dé mucha más agilidad a la gestión de las prioridades sociales en el territorio, ¿no? Al establecer este ecosistema de articulación con las instancias de articulación regional y local, lo que se busca justamente es relevar evidencia de manera más ágil sobre las problemáticas que afectan los servicios del, por ejemplo, instrumentos como el apéndice al 2030 y que con esa evidencia se puedan realizar ajustes, digamos, sobre la marcha eh, para tener una implementación efectiva de ese instrumento de política, ¿no? Otros beneficios importantes son que el SINAIS genera habilitantes para la actuación y el relacionamiento, no solamente entre actores estatales, sino también con actores del sector privado, academia, cooperación internacional o comunitarios, ¿no? Y de esa forma, lo que hace de alguna otra forma su regulación es generar habilitantes también para tener aprendizajes compartidos e institucionalizados, ¿no? Con actores que también participan de la prestación de los servicios y que también tienen un conocimiento, digamos, especializado y útil de su experiencia participando en la prestación de los servicios, ¿no? Y al establecer este mecanismo de articulación vertical entre las instancias, entre las CIAs, las CIS y las YAR y las YALDIS, lo que busca justamente es que estos aprendizajes estén institucionalizados, ¿no? Y que, por ejemplo, la información que se releve desde las YALDIS en términos de alertas sobre el funcionamiento de los servicios del apéndice, por ejemplo, en el territorio, puedan ser efectivamente consideradas, ¿no? Por otras instancias como la IAR, que es la instancia de articulación regional, y pueda ser, digamos, aprendido como un conocimiento, digamos, institucional respecto de lo que funciona y lo que no funciona, lo que podría ajustarse, lo que podría mejorarse, ¿no? Y todo eso constituye evidencia, de alguna otra forma, de cómo opera las intervenciones públicas de desarrollo e inclusión social en el territorio, ¿no? Entonces, el SINAIS también busca, de alguna otra forma, desde estas instancias territoriales, generar ese ecosistema para el aprendizaje compartido e institucional. Y como veíamos, también hay una serie de beneficios que también, digamos, eh, conlleva, eh, digamos, la implementación de este nuevo reglamento del SINAIS. El primero es el de operacionalizar una nueva forma
y un nuevo abordaje de la pobreza como fenómeno, ¿no? Em, y lo segundo también tiene que ver con asegurar que la información social o el enfoque de la gestión de la información social esté también alineado a este nuevo entendimiento de fenómenos como el de la pobreza, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay diversos aspectos a considerar para que esa interrelación se pueda, digamos, operacionalizar de forma efectiva, pero con la maduración progresiva quizás de los mecanismos de intercambio de la información social, se podría, digamos, generar también esta articulación armoniosa, ¿no? Entre el entendimiento de la pobreza y la información que se releva en el marco del SINAF, ¿no? Y finalmente, el SINAIS también busca fortalecer la gestión de la política desde un enfoque estratégico, ¿no? Lo que busca justamente el SINAIS, como veíamos, es normar no solamente las atribuciones del MIS como rector y el alcance del ejercicio de su rectoría, sino también los instrumentos y mecanismos que puede emplear para generar condiciones que permitan que la política social se brinde de una forma efectiva. Y justamente el enfoque estratégico considera un rol sistémico del MIS como rector, no solamente en su dimensión de rectoría técnico-normativa, de emisión de regulaciones, ¿no? Y de, digamos, establecimiento de estándares para la implementación de las políticas de desarrollo e inclusión social, sino sobre todo asegurar que el MIS tenga una rectoría con enfoque territorial, ¿no? Y esto implica que todos los instrumentos que hemos visto, ¿no? El del seguimiento, la evaluación, la gestión de la evidencia, considere una lógica multiactor y una lógica multinivel, ¿no? Que incluya no solamente actores estatales, sino también actores no estatales, y que considere que, eh, digamos, el sistema funcional, más que, digamos, una, digamos, una forma organizativa, digamos, de carácter más normativo, funcione efectivamente como una plataforma de articulación operativa, ¿no? Que tiene, digamos, eh, un trasfondo centrado en las personas, centrado en la generación de valor público, centrado en el cierre de brechas, ¿no? Y sobre todo en atención a la población que más lo necesita, ¿no? Y creo que justamente esa ha sido un poco la mirada con la conceptualización reciente del reglamento del SINADIS, ¿no? Para lograr que el MIS, digamos, ejerza no solamente una rectoría técnico-normativa, sino sobre todo una rectoría territorial, pero con foco en las personas, ¿no? Y es bien importante aquí quizás hacer esta precisión de que el SINAIS no es un fin en sí mismo, ¿no? El SINAIS, digamos, nos brinda una serie de medios, instrumentos y mecanismos para que logremos incrementar la efectividad de las políticas públicas en desarrollo e inclusión social, pero el fin es finalmente cerrar brechas y atender a la población en situación de pobreza, pobreza extrema, en situación de vulnerabilidad o que está enfrentando riesgos sociales, ¿no? Y si el SINAIS logra esa finalidad, entonces ahí realmente estaríamos hablando de que el sistema funcional como tal ha demostrado su efectividad, ¿no? Y aún nos encontramos en esa ruta, ¿no? Pero la idea un poco es que con esta conceptualización reciente se aporte a construir esta mirada, ¿no? De abordar de forma multidimensional la pobreza y de atender efectivamente todas las privaciones que afectan a las personas en cada una de las etapas de su ciclo de vida, ¿no? Entonces, quería un poco finalizar la capacitación con ese mensaje para entender, digamos, con perspectiva la conceptualización que se realiza desde el reglamento del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Eso sería todo por mi parte, pero estoy dispuesta aquí a conversar con ustedes, a atender algunas preguntas, ¿no? Que puedan haber surgido de la presentación, ¿no? Sabiendo también de que, bueno, la conceptualización de reglamentos recientes, así que seguramente también hay varias preguntas al respecto y yo estoy completamente dispuesta a atenderlas. Muchas Gianfranco, gracias. muchísimas gracias. Gracias a ti, Fabiola. Y pasemos a las preguntas. Las personas que deseen pueden formular sus preguntas a través del espacio del chat o en la sección de preguntas y respuestas, o también pueden alzar su mano si es que quieren participar. Le damos pase
para que puedan hablar un momento. Tenemos algunas preguntas que se han ido compilando. A ver, acá hay una pregunta de Yanina Andia, ¿ya? Esto, ella pregunta si el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ¿dónde se podría ver mejor su desempeño, ¿no? En el nivel nacional, regional o local, ¿no? De acuerdo a las funciones, ¿no? Me imagino que es para que puedas explicar que el SINAI es de aplicación de los tres niveles de gobierno. Sí, vamos quizás respondiendo una a una, ¿no? Conforme van saliendo las Ujú, preguntas, ¿no? Sí, como mencionaba justamente en la presentación, eh, son diversas las entidades que integran el SINAIS, ¿no? Una de las, digamos, entidades que integra el SINAIS son justamente los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Ahora, es, digamos, de alguna otra forma no es que sea más sencillo de evidenciar la efectividad del SINADIS en algún nivel de gobierno específico, porque, digamos, todas las intervenciones de alguna u otra forma generan resultados, solo que en distinto nivel, de acuerdo a, digamos, al alcance que tenga la intervención. Em, pero quizás, o sea, una de las problemáticas que más saltan a la vista son aquellas vinculadas a las del nivel local, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso si es que un programa nacional se, digamos, diseña desde un ministerio, como viene siendo el caso, ¿no? Eh, para diseñar un programa se necesita información, ¿no? Y la información, digamos, actualmente, por ejemplo, en el marco del SINAFO se releva desde el nivel local, ¿no? Desde las unidades locales de empadronamiento, ¿no? Y en muchos casos, desde el nivel local, desde estas instancias, se enfrentan muchos desafíos operativos, ¿no? Entonces, no siempre se cuenta con la información pertinente o actualizada para el diseño de las intervenciones que se realizan desde el gobierno nacional, ¿no? Y justamente por eso es que desde el SINAIS se establece, ¿no? Que estas instancias de articulación regional y local permitan identificar esas alertas del funcionamiento de estos espacios que generan información para que desde el gobierno nacional se diseñen las intervenciones, ¿no? Entonces, em, yo considero que si se fortalece la gestión local del nivel operativo de estas instancias, como las ULES, por ejemplo, sí se podría incrementar la efectividad de las políticas públicas porque impactaríamos directamente en un mejor diseño de cualquier prestación que se genere con información o con base en la información socioeconómica de las personas, ¿no? Entonces, yo diría que el gobierno local, pero igual es una apreciación personal, quizás, que tendría que ser discutida. Este, Bien, tenemos otra pregunta. Indican los actores sociales juegan, Patricia Miriam Arce. Los yo actores sociales juegan un papel fundamental en el desarrollo y funcionamiento de la sociedad, ¿no? ¿En qué aportes significativos los están incluyendo para el SINADIS? Bueno, el SINAIS tiene un alcance bastante amplio, ¿no? Si hablamos del SINAIS, podemos hablar también de intervenciones específicas, ¿no? La intervención específica que más se me viene a la mente en este momento es la de el programa de alimentación escolar, ¿no? Que es una intervención puntual, ¿no? Pero que implica para su éxito el involucramiento de actores comunitarios, ¿no? Em, y O sea, claro, el reglamento del SINAI lo que hace es conceptualiza, digamos, la participación que ya se viene generando a nivel operativo, ¿no? Pero si lo vemos más desde el plano de la implementación, actualmente ya vienen siendo desarrolladas diversas intervenciones, como la del servicio de alimentación escolar, que incorporan la participación activa de los padres de familia, de los mismos estudiantes, de las señoras lideresas de las ollas comunes. Entonces, de alguna u otra forma, yo diría que en ese tipo de servicios en donde se han venido desarrollando mecanismos de cogestión y que ahora se les va a denominar mecanismos de corresponsabilidad, de acuerdo a la última modificación del decreto supremo, yo diría que en ese tipo de espacios se observa mejor esa participación comunitaria, ¿no? El SINAIS efectivamente, como mencionaba, tiene un alcance amplio, ¿no? Este, pero desde el punto de vista del reglamento, básicamente se ha conceptualizado aquello que en la práctica ya se ha venido desarrollando
y lo que el SINAIS ha hecho ha sido brindar estándares un poco más claros para el desarrollo de este tipo de esquemas de colaboración, em, pero finalmente la idea es fortalecerlos y darles continuidad en el tiempo, desde el reglamento, digamos, recientemente aprobado el SINAIS, ¿no? No sé si eso responde adecuadamente a la pregunta planteada. Bien, tenemos una pregunta de Zuli Álvarez, que es nuestra coordinadora de enlace de la región Cusco. Ella pregunta lo siguiente: ¿hay algún acercamiento con la presidencia del Consejo de Ministros para organizar los diversos sistemas a nivel nacional a fin de poder evitar duplicidades, tipo como el SINADIS, el Sistema Nacional de Salud, protección, etcétera? De hecho, es una pregunta bien importante, ¿no? Actualmente no necesariamente, no sé, no estoy segura y no quisiera, digamos, dar una respuesta que no podría no ser apropiada, pero no estoy segura si hay algún esfuerzo en curso por hacer ese ordenamiento, digamos, técnico normativo de los sistemas, pero sí estoy segura de que se ha aprobado un decreto supremo que aprueba la calificación de los sistemas funcionales, y eso se trabajó en PCM desde el año 2018. Así que ese decreto supremo, cuyo nombre y número no recuerdo, pero sí, sí está vigente. Entonces es un primer esfuerzo, digamos, por ordenar de alguna u otra forma la casa desde el Poder Ejecutivo. O sea, más desde la dimensión, digamos, de organización y estructura del Estado, ¿no? Si me das un minuto, encuentro el número del decreto supremo de calificación de sistemas funcionales. Pero en adición a esta calificación que se hace, eso es con el Decreto Supremo 097-2022-PCM, que se aprueba en el año 2022. En adición a esta calificación que se realiza, también se han emitido opiniones vinculantes desde la Secretaría de Gestión Pública de la PCM para sentar esta distinción entre lo que caracteriza un sistema administrativo versus lo que caracteriza un sistema funcional, ¿no? Estableciendo, digamos, desde cuál es el rol que ejerce cada uno de los rectores, así como las funciones que, digamos, se desarrollan en el marco de la implementación de estos sistemas de naturaleza distinta según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, creo que sí ha habido esfuerzos de ordenamiento este, a nivel de la estructura y organización del Estado, en el Poder Ejecutivo, em, pero como toda norma, siempre todo es perfectible, ¿no? Y como hemos visto, han habido varios cambios en los últimos años que quizás demanden una nueva mirada, ¿no? De esas normas que se han emitido desde la PCM, ¿no? Y el rol del MIS va a ser fundamental también, porque incluso al interior de los sistemas funcionales, hay una diferenciación importante, ¿no? Respecto del rol que juega cada rector, porque no todos tienen una naturaleza similar, y no todos los ministerios tienen, digamos, por ejemplo, potestad sancionadora, ¿no? Y eso también, digamos, de alguna forma impacta en la implementación y operación del sistema funcional. Entonces, definitivamente creo que hay un espacio de mejora y desde mí se debería de impulsar ese tipo de esfuerzos, ¿no? Bien, tenemos como varias preguntas, ¿no? Ujú, Las voy a intentar de resumir en lo siguiente, referente a la IAL, a las instancias de articulación local, ¿no? Eh, Hay como tres, cuatro preguntas al respecto que las voy a resumir y es básicamente qué se puede hacer para que la IALDIS no compita con los espacios de salud, con los consejos de salud que viene impulsando el MINSA, ¿no? Ya que esto puede generar algunas controversias en territorio y todo ello. ujú. Creo que ahí el desafío más importante tiene que ver con cómo se gestionan los flujos de información de las intervenciones sectoriales, ¿no? Em, y- em, Porque, claro, si las YAR y las YALDIS relevan información sobre cómo están operando los servicios del apéndice, por ejemplo, en un determinado territorio, y los servicios del apéndice, digamos, implican la participación de diversos sectores, ¿no? Para, digamos, lograr los resultados esperados en cada servicio y poder, digamos, mejorar el desempeño de los indicadores de los servicios. Creo que para evitar que compitan, uno, las YAR y las YALDIS tendrían que funcionar como un ecosistema que articule, digamos, de manera más horizontal
con esas instancias territoriales que operan también a nivel sectorial, ¿no? Y se espera, ¿no? Que, por ejemplo, empleando instrumentos como el del apéndice al 2030, que estas instancias en el territorio puedan ser esos brazos articuladores para asegurar que estos servicios sean espacios, digamos, para asegurar que estas instancias sean espacios articuladores, ¿no? De la intervención de los distintos sectores en un determinado territorio, en lugar de que sean espacios en donde pueda generarse esta competencia, ¿no? No sana, además, ¿no? Que podría, digamos, limitar muchísimo el impacto de los servicios del apéndice de aquí al 2030, ¿no? Entonces, creo que depende muchísimo más de decisiones de gestión de estas instancias en el territorio y de la prioridad política que se les otorgue también, eh, pero sobre todo de esta visión integradora, ¿no? De entenderlos como parte de un modelo de articulación territorial mucho más amplio. Bien, Fabiola, yo creo que con esta pregunta ya cerramos tu intervención. Te agradecemos enormemente tu presentación y les pedimos a los participantes que nos envíen sus aplausos digitales, ¿no? Para ti. Eh, Gracias nuevamente por tu participación, Fabiola. Y ahora me quedo con ustedes, participantes, unos minutos a fin de poder explicar la evaluación que vamos a tener eh, el próximo viernes. Al respecto, bien, eh, al respecto, eh, comentarles que la evaluación se va a realizar del día viernes a partir de las 8 de la noche y va a estar disponible hasta el día domingo 11:59 de la noche. Para eso es muy importante que por favor puedan ya ir entrando a la plataforma, ya los recursos están en su totalidad. Esta evaluación abarca del módulo 1 al módulo 3, es decir, las 8 primeras lecciones que hemos estado viendo. Va a haber un banco de preguntas, eh, pero ustedes van a responder 20 preguntas, ¿no? De este banco, un punto por cada pregunta y van a tener dos intentos. Para poder dar la evaluación es importante haber navegado por toda la plataforma previamente, del módulo 1 al módulo 3 hasta el último recurso, para que se le pueda habilitar la evaluación. Como ya se ha comentado y ustedes tienen conocimiento, el- no van a haber prórrogas al respecto, ¿ya? Entonces, sí es importante que puedan ponerse al día y ya vayan revisando la plataforma. Muchos han consultado respecto a un inconveniente que hay en la plataforma, que es sobre el material complementario, ¿no? De la lección, si no me equivoco, de modernización o gestión del conocimiento, si no me equivoco, va por ahí. No se preocupen, si les ha permitido avanzar, sigan avanzando. Como es material complementario, no está puesto como obligatorio. Entonces, esa casilla no se va a marcar por más que revisen el módulo. Pero si les ha permitido continuar en los siguientes recursos, no hay ningún inconveniente. Bien, eso es un poco la dificultad, ¿no? Con respecto al primer módulo. Si terminaron y siguen avanzando y el sistema les marca ya avanzado, no hay ningún inconveniente. Sigan ustedes. Bien, eh, hasta hoy solo están subidos los materiales módulo uno. A ver, déjenme ver, por favor. Déjenme ver. Si no me equivoco, a ver, déjenme ver. Está el módulo 2 ya publicado y está parte del módulo 3 también publicado, ¿no? Entonces, aquí falta en el módulo 3 falta completar algunas cosas como las presentaciones y todo lo demás que lo vamos a ir eh, colocando a más tardar la próxima semana.
Bien, entonces simplemente falta las lecciones, la lección de la bioclase 7, la bioclase 8, faltan sus presentaciones, ¿no? Recuerden que la lección número 7 involucra dos clases, ¿ya? Eso es importante. La lección número 7 son dos clases. Está solo subido una clase, falta la segunda clase y también falta las presentaciones de ambas clases para que ustedes puedan rendir el examen. Eso es con respecto a las dudas que puedan tener sobre el examen. Bien, tenemos también, sobre mañana, sí. La clase de mañana, a partir de mañana, todos los viernes son asincrónicos, salvo alguna comunicación que nosotros emitamos, pero todos los viernes, a partir de este viernes, van a ser asincrónicas, es decir, que las clases van a estar grabadas, ¿no? Para que ustedes puedan ingresar a la misma. Eh, Además, se les ha facilitado un tutorial en el chat del WhatsApp, ¿no? De cómo ingresar a la plataforma y cómo restablecer la contraseña, ¿no? En caso tengan duda. La barra verde se descarga solo hasta la clase 4. Vamos a actualizar, pero eso no es necesario porque ustedes tienen que navegar a través de donde dice módulo 1, módulo 2, módulo 3 y navegar por los recursos. Bien, las barras es algo referencial. Esto, ¿El examen es el viernes 3? No, es el día de mañana, viernes 26 al domingo 28. Ya ustedes han debido ya navegar en la plataforma y poder descargar su cronograma. Bien, eso sería todo. Igual están los números de mesa ayuda para que puedan para poderlos atender, ¿no? Con las consultas necesarias. Bien, mañana no es la evaluación, mañana es la evaluación, Eliana, ¿no? Estamos diciendo que va a comenzar el día viernes a partir de las 8 de la noche. Bien, estimados, entonces animarlos a que se pongan al día y mañana vamos a actualizar los recursos que estén pendientes. Bien, entonces ya estamos en comunicación, pueden escribir a través del chat de las mesas de ayuda que ustedes lo tienen o a través del grupo del programa de especialización que los vamos a atender. Eh, A ver, nos pueden mostrar cómo entrar a la plataforma. Ya se ha hecho varias clases, se han hecho dos clases de cómo navegar en la plataforma, ¿no? Lo que hemos facilitado en el WhatsApp es el instructivo, ¿no? Con el instructivo ustedes pueden ya navegar a través de la plataforma. Es responsabilidad de cada uno ya haber podido navegar con anticipación y no esperar la última hora. A ver, Roberto Wharton, sí, el examen va a estar desde el viernes hasta el día domingo, ¿ya? El viernes comienza 8 de la noche, termina día domingo 11:59 de la noche. Van a tener dos intentos. Son 20 preguntas, un punto por cada pregunta. Si yo saqué en el primer intento 14 y quiero hacer el segundo, lo puedes hacer, ¿no? Y, por ejemplo, si en el segundo saqué 12, no te preocupes porque te vas a quedar con tu 14. El sistema va a reconocer la nota más alta. Solo van a tener dos oportunidades para poder realizar el examen. El banco de preguntas, nosotros tenemos una cantidad de alrededor de 50 preguntas que nosotros lo vamos a poner en la plataforma y la plataforma aleatoriamente va a asignar a cada participante diversas preguntas por un total de 20 preguntas. ¿Ya? A fin de evitar plagios y todo ello, ¿no? Por eso es importante que puedan ya ir repasando su material, ¿no? Son dos intentos, cada intento también las preguntas se van a colocar de manera aleatoria, el sistema lo va a hacer de manera aleatoria. La nota mínima de aprobación sí es 12. Bien, entonces, nuevamente, por favor, estén atentos porque nuevamente me están preguntando, el examen va a estar a partir del día de mañana a 8 de la noche y se va a cerrar el día domingo a las 11:59 de la noche. Bien, no debería considerarse ver el video cuando asistimos, bueno, es parte de la navegación de la plataforma, ¿no? O sea, ustedes pueden repasar ahí, pero sí es importante tener la navegabilidad al 100% para que puedan rendir la evaluación, ¿no? Entonces también se han tenido ustedes que ir planificando con ello, ¿no? ¿Cuántas oportunidades hay? Solo hay dos oportunidades.
Bien, estimados participantes, entonces igual las pautas las vamos a dejar mañana a través del WhatsApp. La clase de mañana, ¿desde a qué hora estará disponible? Va a estar disponible desde las 6 de la tarde, la clase de mañana. Sí, la clase de mañana es asincrónica, va a estar en la plataforma. Yo entiendo que ustedes van a tener van a estar abocados a su examen. En todo caso, pueden ir revisando la clase del día de mañana, el día sábado, el día domingo, después que ustedes realicen su evaluación, ¿no? Para que no se puedan cargar con ellos. Pero la clase ya va a estar colocada. Ya, eso sería todo. Y cualquier duda o consulta están los números de mesa de ayuda para que lo puedan atender. Bien, estimados participantes, éxitos el día de mañana en su evaluación y cualquier cosa que tengan y cualquier apoyo que necesiten, nos pueden escribir a través de la mesa de ayuda. ¿Cuánto tiempo duró el examen? Cada intento 1 hora. Bien, antes de terminar, cuando se cierre el Zoom, pedimos que puedan, en todo caso, llenar la encuesta de satisfacción. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.